me está enseñando en el libro de Filipenses que con Cristo yo todo lo puedo, que con Cristo todo es posible, que de la mano del Señor todo es real. Y dijo él: yo sé vivir cuando tengo y cuando no tengo, sé vivir en abundancia y en escasez, sé vivir detrás de estas rejas porque estaba preso por el evangelio, y sé vivir fuera de las rejas. Pero el argumento que él da para aprender a vivir es ese. Entonces es importante que usted sepa que Jesucristo es el Señor. Hoy le voy a enseñar por qué usted es cristiano. Un imán, para atraer a un metal, tiene una fuerza magnética, ¿verdad? Entonces, si yo pongo el imán acá, y esto es un metal, y el imán lo trae, usted dice: no, yo no creo ese cuento, déjeme ver qué es lo que jala, cómo jala. Usted puede romper el imán, a buscar la fuerza magnética del imán, y usted no la va a ver a sus ojos. Así hay muchas personas que están aquí sentadas: pero yo no he visto a Dios, pero yo no he visto al Espíritu Santo. El imán atrae otros metales y usted no ve su fuerza. Usted no tiene que ver para creer. Así es Jesucristo, así es Dios. Él fue el que lo trajo esta mañana a este lugar para bendecirlo. Amén. Él lo trajo. Ayer me colocaron un audio a alguien, me dijo: pastor, es que me están preguntando que quién creó a Dios y yo no sé qué responderle. Y a mí pues me dio risa y le respondí el audio diciéndome, le dije: ya somos dos los que no sabemos. Pero hay gente que se pone a cuestionar: ¿y dónde está Dios? Y déjeme ver a Dios. Ahora yo le pregunto: déjeme ver la fuerza del imán, déjeme ver qué es lo que jala el imán. Pero el imán, entonces podemos decir que la fuerza no existe. Sí existe. Dios es real, Jesucristo es real. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quiere entender la palabra esta mañana? Ore conmigo. Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque yo sé que tu palabra hoy, como siempre, entrará en los corazones de cada uno. Nos levantarás en la fe en el nombre de Jesús. Si hay enfermos, serán sanos por tu palabra y por tu presencia en el nombre de Jesús. Si hay endemoniados, hoy serán libres en el nombre de Jesús. Si hay personas esclavas del pecado, hoy serán libres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por usar mi vida, por enviar ángeles que rodeen esta casa y que nos defiendan y nos guarden mientras tu palabra es predicada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Por qué le quiero enseñar qué es ser un cristiano? Porque hay personas que todavía no saben qué hacen en la iglesia. Todavía no saben qué es ser un cristiano. No conocen el poder de Dios. No conocen el poderío de nuestro Dios. Quiero contarle que a Jesús no lo cogieron, que a Jesús no lo descubrieron escondido, como los guerrilleros hoy en día que tienen que hacerles un operativo para cogerlos. Jesús se entregó. Jesús se entregó. Él no se escondió. Judas tenía que vender a Jesús. Donde Judas no venda a Jesús, pues el plan, seguramente Dios usa otro, pero alguien tenía que venderlo y decirle dónde estaba. Jesús tenía que ir a la tumba. A Jesús no lo encontraron para matarlo. Él se entregó por amor, para vencer a nuestro único y mayor enemigo, que se llama muerte, que se llama Satanás y que se llama reino de las tinieblas. Jesús venció el reino, no solo la muerte, no solo al diablo, sino el gobierno de Satanás. Su problema y mi problema es el gobierno del diablo, porque el gobierno de las tinieblas es el que quiere manejar su mente, es el que quiere manejar su vida, es el gobierno del diablo. Entonces, cuando Jesús fue a la tumba, venció el gobierno de las tinieblas. Por eso ningún emisario del diablo puede venir a traernos malas noticias, porque esos emisarios están vencidos. Por eso quiero enseñarle esta mañana a usted por qué es un cristiano. La muerte y su gobierno representan a los principados y a los gobernadores. Pastor, este Restrepo sí está bien dañado. Estaba dañado antes de que llegara la palabra a este lugar. Ahora
Cada día vamos creciendo y por eso vamos a sitiar toda la zona. Y usted y yo vamos a hacerlo, porque vamos a alcanzar las personas para Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea que usted y yo tenemos que pagar con muerte el pecado, y Jesús pagó por nosotros con la muerte. Jesús pagó en la cruz. Jesús pagó por nosotros. Entonces, usted y yo, ¿cómo íbamos a pagar? No teníamos cómo pagar. No había cómo pagar. Jesús fue el único que pagó algo que usted y yo no podíamos. Dice el libro de Isaías 59:2. Busque Isaías 59:2. Y vamos a empezar lentamente a encontrar, usted y yo, por qué somos cristianos. El Señor hablaba a mi corazón y me decía, deles leche, porque la vianda no la han digerido. Porque hay muchas personas que conocen el Evangelio de mucho tiempo y no han digerido lo que Pablo me enseña. ¿Por qué cree que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque la confianza en Pablo estaba en Cristo, pero Pablo tenía el conocimiento, Pablo tenía la revelación de la palabra, Pablo tenía el entendimiento de la palabra. No fue la teología de Pablo la que hizo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que él entendió. Todos estos domingos hemos venido hablando esto. Un solo versículo fue suficiente para que Pablo se diera cuenta que el Señor lo levanta. El secreto de Pablo radicaba en el poder de Cristo, no en su fortaleza. El secreto de Pablo no estaba en el superhombre o superhumano 2018. Ahí no estaba el poder de Pablo, gracias. Ahí no estaba el poder de Pablo. El poder de Pablo estaba en que su fortaleza es Cristo. Por eso en medio de la cárcel y en medio de que no tenía mucha situación, o que sí tenía problema, o tenía que comer o no tenía que comer, dijo, con Cristo yo todo lo puedo. Pero ¿por qué Pablo lo dice eso? En mi infancia mi padre me compró un escapulario y era como un cordón de esos de los zapatos, con una telita aquí, con una imagen, y en cada punta había una telita. Y él me dio el escapulario para no era camándula, para protegerme. Pero muchas personas ya no tienen escapulario, pero se ponen la palabra de escapulario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no entienden lo que dicen. No mastican lo que dicen, solo lo recitan. Dice, ¿cómo está, hermano? Bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no se le nota, no se le ve. No se le ve que la palabra haya sido vida en ellos. Ayer dijo una hermana, definitivamente la revelación de la palabra nos sana. Nos sana. Cuando usted entiende una palabra, lo sana. Esta palabra trajo a mí sanidad la semana pasada. Y yo le decía a mi esposa, por eso Dios permitió y me dijo, dígales, porque muchos tienen la palabra de escapulario. Se la ponen, se la cuelgan, pero no la viven porque no la entienden. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Todo. Sé vivir en escasez, en dificultades, en enfermedad, con problemas en mi casa, con problemas con mis hijos, en necesidades económicas, porque ahí tenía necesidades. Entonces el secreto de Pablo no era que era un superhumano. Pablo se estaba apoyando en las promesas de Cristo. Pablo dijo, yo sé en quién estoy creyendo, por eso yo todo lo puedo con Cristo. Y dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. O sea que el pecado hace que el rostro del Señor se aparte. El pecado hace que su oración no llegue. Por eso necesitamos un mediador que se llama Jesucristo. Porque si vamos directo al Padre no funciona. Necesitamos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Porque con Cristo todo es posible. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5:2. Usted va a entender hoy Filipenses 4:13 y se va a dar cuenta cómo con Cristo somos más que vencedores. Y usted va a dejar de cargar la palabra como escapulario. Va a dejar de cargar la palabra como camándula. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó
¿sé qué? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero decirle que usted y yo amamos a Cristo porque Él se entregó. A Él no lo pillaron escondido. Por eso Él se entregó para quitarnos una deuda y un problema que era la muerte. Satanás es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Satanás da plata. Satanás abre puertas. Satanás da trabajo. Porque es el príncipe de este mundo. Por eso hay tanta gente perdida. Por eso el reino de Dios no es oro ni es plata. Es paz, amor y gozo. No es comida ni es bebida el reino de los cielos. Por eso cuando usted no entiende el evangelio, usted viene por comida y bebida a la iglesia. Pero así no es. Usted viene aquí para adorar a Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted deja de adorar a Cristo, cambia el versículo. Si decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahora cámbielo. Todo lo puedo, nada puedo sin Cristo, porque Cristo es la fortaleza. O sea que sin Cristo usted jamás saldrá adelante. Jamás. Porque es todo con Él. Seguir a Cristo cuesta a su carne. Pero ¿a quién venció en realidad el diablo? ¿A quién venció Jesucristo? Al diablo, a la muerte y a su gobierno. Lea conmigo Oseas 13:14. Oseas 13:14. Recuerde que este es el profeta Gomelo. Oseas 13:14. Y está hablando el Señor al pueblo de Israel, pero es una promesa de Dios. Dice: de la mano del Seol os redimiré. Seol, lugar de los muertos. Antes de que Jesús viniera, las personas que morían iban al Seol, a un lugar donde están los muertos que no creían y los muertos que creían. Entonces está diciendo el Señor en el profeta: de la mano del Seol los redimiré, o sea, los voy a rescatar de allá, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Qué estaba diciendo el profeta? Que alguien iba a venir a vencer la muerte. ¿Cuál es su enemigo? La muerte. ¿Cuál es su enemigo? El reino de las tinieblas. ¿Cuál es su enemigo? Los principados y las potestades. O sea que usted necesita a Cristo, porque sin Cristo el gobierno de las tinieblas lo va a gobernar a usted. Por eso venir a la iglesia no es suficiente. Usted necesita dejarse gobernar por Cristo. Usted necesita que Cristo gobierne su casa, que Cristo gobierne su mente, que Cristo gobierne su corazón, que Cristo gobierne sus finanzas, porque si no deja que Cristo gobierne, el gobierno de las tinieblas lo va a gobernar. Y en el gobierno de las tinieblas hay mentira, hay estafa, hay ruina, hay miseria, hay enfermedad. Por eso dice, la muerte es importante para la Biblia. La muerte es importante porque la que está vencida es la muerte. Y cuando Jesús estuvo en la cruz y cuando fue a la tumba muerto, dice que Él fue al Seol y le predicó a aquellos que estaban allá y cogió las llaves del Seol y dijo: ahora yo gobierno la muerte. Porque arrebató las llaves del diablo, porque el diablo le había quitado la autoridad al ser humano desde Adán y Eva por el pecado. Entonces Jesucristo vino otra vez y tomó las llaves. La pregunta es: ¿Jesús tenía que morir para ir al Seol? Tenía que morir. Él tenía que morir. El propósito de Jesús en realidad no era solo hacer milagros. El propósito de Jesús en realidad no era darle plata a usted, ni ropa, ni hijos. El propósito de Jesús como Salvador del mundo fue y es vencer el reino de las tinieblas. Por eso cuando usted quita los ojos del mundo espiritual, está pronto a ir más abajo o a perderlo todo. Porque vuelve el gobierno de las tinieblas. Una vez usted está en Cristo, dijo Pablo, detrás de las rejas,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo está conmigo, ¿qué me va a afanar plata? ¿Qué me va a afanar hijos? ¿Qué me va a afanar esposo? ¿Qué me va a afanar? Por eso Pablo tenía a Jesucristo como su único Dios y Salvador personal. No lo tenía como una camándula. No lo tenía como un escapulario. Entonces, es importante que usted sepa que el plan de Dios a enviar a Jesús fue a vencer el reino de las tinieblas. Hermanos en Cristo, quiero decirles que si usted entiende que ese es el plan de Dios, su vida tiene que cambiarle. Porque lo que no deja que las cosas se den es el reino de las tinieblas. Porque lo que no deja que las cosas avancen es el reino de las tinieblas. Por eso Pablo tenía tanta convicción. Pablo tenía claro. Por eso a su carne no le gusta reconocer el error, reconocer el pecado, reconocer la mentira, reconocer la estafa, reconocer que ha robado a Dios, que ha mentido. No. Y una persona que le cueste reconocer eso, el reino de las tinieblas lo está gobernando. Y ese es el peligro más grande, que el reino de las tinieblas gobierne, porque jamás le pagará bien. Jamás le pagará bien. Entonces por eso dice: oh muerte, cuando vaya por ti no voy a tener misericordia. Por eso Jesús entró y fue y le predicó a los muertos que no creían. Le dijo: mire, yo era de quien hablaban en el Antiguo Testamento. Y a los que creyeron le dijo: mire, yo era de quien hablaban en el Antiguo Testamento. Yo era. Cuando usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted lo tiene de primeras a Él. Pero por favor no lo coja de amuleto, porque lo recitan. Es que uno escucha gente recitándolo y son personas que no salen de la ruina, que no salen de la restauración, que no se les ve ningún cambio, que no se les ve ningún compromiso. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El escapulario lo cogieron de protección, sin entendimiento. El diablo vino a traer mentiras esta semana, que estaba enfermo, que no sé qué, y le decía a mi esposa cosas, decía, el Señor me dijo no. Me puso a orar, se me quitaron los achaques y me decía: dile a la iglesia, porque claro, Él tiene que hablarme primero a mí. Dice: dile a la iglesia, dale leche a la iglesia, porque la vianda no la están digeriendo bien. No han entendido todavía que el reino de las tinieblas es el que está vencido, y que lo importante del cristiano es un mundo espiritual. Y no es que venga a servir o no venga a servir, o no es que diezme o no diezme, es que no le dé gusto al reino de las tinieblas. Amén. Y para eso quiero enseñarles hoy en Colosenses 2:15, y ahí viene algo importante de la revelación que el Señor me regalaba. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Ponga atención a la palabra. Si usted es como Pablo, todo lo puedo en Cristo, está diciendo: primero Cristo que mi negocio, primero Cristo que mi pareja, primero Cristo que mi universidad, primero Cristo que mis hijos, primero Cristo que mi esposa, que mi esposo, primero Cristo. Pero si usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y su hijo es el primero, usted no ha entendido la palabra. Pero cuando a usted le ha sido revelada la palabra, el enemigo tiene que esconderse. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué es despojar? ¿A quitar qué? Autoridad. ¿A qué vino Jesús? ¿A quitar qué? Autoridad. ¿A quién? A los principados, a los gobernadores, al mundo espiritual de las tinieblas. Vino a quitar la autoridad. Por eso cuando uno está en Cristo, ya no le da miedo que vio una sombra, que vio arriba, que vio abajo, que vio, que no vio, no le dé miedo. Pero si usted no le da miedo, es porque no le ha sido revelada la palabra. Si le da miedo, es porque no ha entendido todavía la palabra. Pero una vez usted la entiende, su vida cambia. Usted recobra un aire diferente. Usted ve las cosas diferente.
Por eso dice otra vez, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero leerle acá. Dice que a los principados los exhibió en la cruz. Usted dice, ¿cómo se exhibe al diablo en la cruz? Camino a la cruz, Jesús exhibió públicamente la vergüenza de la derrota. Cuando Jesús llevaba la cruz 3 kilómetros camino al Gólgota, era fuera de la ciudad, porque si lo crucificaban en la ciudad, contaminaban toda la ciudad. Algo así como un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Jesús para ellos era tan malo que no podían crucificarlo dentro de la ciudad. Tenía que ser fuera de la ciudad. Y mientras caminó esos 3 kilómetros que caminó, sufrió vergüenza. Lo despojaron de sus vestidos. Fue burlado, fue criticado. Y el Señor llevaba esa cruz y no se quejó. Sencillamente decía, póngame más carga. Vergüenza, mentira, chiflidos. Fue a la cruz. Le pusieron toda la enfermedad. El diablo mandó todas las enfermedades. Se las puso en la cruz. Todo. Y Jesús todo lo superó. Porque cuando fue a la tumba, se levantó y dijo, misión cumplida. Avergonzó a Satanás. ¿Por qué lo avergonzó? Porque le dijo, sus armas no pudieron. Por eso el que tiene a Cristo, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús vino a avergonzar a Satanás. La vergüenza que usted ha pasado cuando está caminando con Dios y las cosas no le salen, pero usted busca, pero usted está orando, dice no me sale y me da vergüenza. Esa vergüenza Jesús la vivió. Le quitaron la ropa. Ahí hubo una violación porque lo desnudaron públicamente. Si a usted la violaron o lo violaron, le manosearon, esa vergüenza que está ya guardada, Jesús la conoce y Él la venció. Por eso usted recibe a Cristo, usted puede enfrentar esa vergüenza. Si usted tomó una mala decisión, dice más adelante que se llevó los dolores. Entonces dice, la soledad en el camino, Él sabe qué es la soledad. Él sabe cómo enfrentar la soledad. Porque cuando a Jesús lo cogieron, lo dejaron solo porque ninguno de sus discípulos pudo ir y ni fue. Él sabe qué es sentirse solo. Él sabe cómo enfrentar la soledad. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si yo tengo a Cristo sé enfrentar la soledad. Pues así hacían los generales romanos para mostrar su victoria por las calles de Roma. Y Jesús fue hasta la cruz mostrando y retando. Los generales de Roma, cuando ganaban una batalla, cogían a la cabeza del batallón y lo ponían adelante y lo iban arrastrando, y los romanos aplaudían, y los que ganaron levantaban las manos, y a los presos los llevaban avergonzándolos. Por eso hicieron con Jesús eso, porque ahí había esa costumbre de avergonzar. Una persona es avergonzada cuando ha perdido la guerra. Le pregunto, Jesús, camino al Gólgota, ¿estaba perdiendo la guerra? Una vergüenza no significa que usted pierda la guerra. Una vergüenza que esté pasando es una actitud que Dios está permitiendo para que usted se meta con el Señor. Entonces no tenga vergüenza cuando por Cristo las cosas no salgan a los ojos de otros. Pero usted dice, yo estoy haciendo las cosas bien. Sígalas haciendo para el Señor. Quite la vergüenza. No se deje avergonzar del enemigo. Dice, esas armas que tenía para atormentar a los seres humanos, Jesús las llevó. Pues esa es la paga del pecado. La paga del pecado es llevar todas las maldiciones y las plagas. ¿Qué pasó en Egipto? Todas las plagas fueron. ¿Cuál es la paga del pecado? Todas las plagas, las 9 plagas, las 10 plagas de Egipto con la muerte. Jesús las conoce, Jesús las llevó. Por eso Pablo estaba tan convencido detrás de la cárcel. Y Pablo dijo, yo estoy preso, pero estoy libre en mi espíritu. Además la palabra de Dios no está presa. Y Pablo predicaba en la cárcel y hablaba la palabra, hablaba de humildad, de tranquilidad. Entonces quiero decirles que Jesús sabe todo. Jesús lo conoce todo. Cristo ganó la victoria sobre las fuerzas satánicas en la cruz. Y le dijo a Satanás, mándeme más, mándeme más. Y todas las enfermedades, todas las plagas, todo lo malo, Jesús lo vivió. Por eso dijo Pablo,
todo lo puedo con Cristo. Porque Cristo lo vivió. Porque Cristo sabe. Cuando usted está solo, triste, depresivo, con deseos de no seguir, Jesús sabe que es estar abandonado, no deprimido. Pero Jesús sí sabe que es estar abandonado. Jesús sí sabe que es que usted le entregó su virginidad a un hombre que nunca la valoró, mujer. Jesús sí sabe que usted le entregó su corazón a un hombre que después lo vio con otra, o viceversa, la vio con otro. Jesús sabe ese dolor. Jesús sabe el día en que usted se equivocó con un mal negocio y lo perdió todo. Jesús sabe el dolor, porque eso causa dolor y heridas en el corazón. Dice que Él fue molido, Él fue entregado por nuestras malas decisiones. Entonces Él conoce las heridas del corazón. Él sabe todo. Por eso Pablo pudo decir ese versículo donde muchos cristianos lo usan como camándula. Y dice, todo lo puedo en Cristo, pero no se les ve nada. Que esta palabra hoy entre en su corazón y que usted entienda que en realidad Cristo sí venció las tinieblas. Que en realidad Cristo sí es más que vencedor. Cristo ganó la victoria sobre las fuerzas satánicas en la cruz, venciéndolas en la tumba. Se las llevó en la cruz. Se las llevó en la cruz. O sea que en la cruz nos dio a nosotros la salvación. En la cruz nos dio a nosotros la victoria. Porque decimos, yo ya no llevo eso. Yo, ¿por qué cargo la enfermedad de mi papá? ¿Por qué cargo la ruina de mi familia? ¿Por qué cargo eso? Yo no puedo cargar eso. Jesús ya lo llevó. Ya lo llevó. Y cuando fue a la tumba, se levantó y venció. O sea que en la cruz nos hizo libres y en la tumba nos dio la victoria. Eso es ser un cristiano. Eso es ser un cristiano en realidad. Donde venció todas las fuerzas para frustrar el plan de salvación. Satanás vino a frustrar el plan de salvación. Él vino a traerle frustración a usted, a decirle, usted es un pobre miserable. Usted es una piltrafa humana, usted nunca saldrá adelante. Ni lee, ni ora, ni busca, usted es un don nadie. Eso es mentira. Porque si el Señor fue el que lo trajo acá, es porque para usted primero hay salvación, hay vida eterna y hay un plan de Dios para su vida. En el nombre de Jesús, denles aplauso al Señor por eso. Romanos 8:11. Jesús públicamente llevó todo. Él conoce todo. Para que usted diga que Jesús no, Él todo lo sabe. Romanos 8:11. Dice el apóstol Pablo: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora póngale, cambia el versículo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús no mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús no vivificará sus cuerpos mortales por el Espíritu. Entonces, mire, si el Espíritu, esa es la condición, si el Espíritu está en usted, el gobierno de las tinieblas no lo puede afectar. No lo puede afectar. Entonces el diablo le va a decir, usted no saldrá, usted no se sanará, usted no va a ver a su familia, usted no va. Usted dice, no, esas malas noticias vienen de emisarios del infierno. Pero si usted está en Cristo, vivificado, alimentándose del Espíritu, esas malas noticias vienen y usted dice, no, el gobierno de las tinieblas está vencido. Si usted entiende la palabra hoy, usted tiene que cambiar. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo. ¿Por qué todo? Porque es que el centro es lo espiritual. ¿A qué vino Jesús? A vencer a Satanás. Los milagros es su publicidad, como dije hace 8 días. Los milagros es su demostración de poder. Pero el propósito es salvarnos de la muerte, salvarnos de ir al infierno. Por eso cuando usted tiene a Cristo
y usted tiene el problema que tenga, no sé cuál sea, usted dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no lo coge de amuleto, ni se lo cuelga. Que cuando venga una estrellada, cuando venga una dificultad, así aún con la camándula, ¿no? Así cogen la palabra. Les falta echarse en la cruz. Aquí hay gente así. Hasta que no entienda Filipenses 4:13, su vida no saldrá adelante. Porque el Señor ya venció al gobierno de las tinieblas, a los demonios, a sus principados. Uy, pastores, que ese es un gobernador. ¿Y qué dice que venció a quién? Gobernadores y principados. Venció el reino de las tinieblas, todo. El día en que usted siga entendiendo eso, usted va a empezar a crecer espiritualmente. De lo contrario, usted no va a cambiar, porque lo único que lo cambia es entender que el reino de las tinieblas está vencido y que tiene que llenarse del Espíritu. No se concibe un cristiano, ay, esta vida ay, tan complicado. Mire, usted dice, usted piensa que la situación económica estaba grave hoy. No, en la época de Jesús también, porque Pedro le dijo, no hay para los impuestos. Y le dijo, saque un pescado. O sea que no había para los impuestos. O sea que no había plata tampoco. Y Jesús le dijo, vaya, saque un pescado, yo le doy. El problema no es plata. Ay, pastor, entienda, aquí entre nos, hablemos en plata blanca. La verdad sea dicha, ¿sí o no? Pablo no dijo, la verdad sea dicha, estoy en una cárcel, ¿sí o no? La verdad sea dicha, estoy enrejado. ¿Y yo cómo hago para que me saquen si esas fieras me quieren dejar acá? Pablo no habló así, porque Pablo tenía una convicción, que el reino de las tinieblas estaba vencido. Y que si él seguía creyendo, todo es posible para el que cree. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, por favor, si usted entiende el Evangelio, necesito que entienda hoy que necesita el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que hablar diferente. Usted tiene que expresarse diferente. Pero si no ha entendido que ese reino de tinieblas fue vencido y sigue pensando que los culpables son su familia, su esposo, su esposa y sus hijos y el presidente, que suba, que Dios nos guarde, que suba al peor, pero alguno de esos malos va a subir. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos? No nos vamos a esconder. El Señor nos dirá, vaya, lance el anzuelo allá y le doy para los impuestos, lance el anzuelo allá y le doy para el arriendo, lance el anzuelo allá y le doy para los servicios, lance el anzuelo allá y le doy para su trabajo. Pero el Señor siempre nos va a dar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, esa es la palabra que el Señor dice. Si admitimos a un Dios vivo que dejó el sepulcro vacío, debemos admitir que los milagros son verdad. Si usted me dice que cree en Jesucristo y que está en el cielo, usted debe por efecto, por carambola, creer en los milagros. Creer en un mover sobrenatural que hoy puede pasar en su vida. No sé de qué enfermedad le puede quitar vendas de sus ojos, aquellos que están ciegos ya. Es que hay tanta gente en la iglesia que lleva años y que no entienden. Y usted sabe que siente uno como pastor ver a una persona de 4 o 5 años en el evangelio todavía sordo, ciego y mudo, y que uno le pregunta cómo va y con cara de ahí, como cuando usted era pobre. Ahí, pastor, ahí. Y si, ¿cómo va a levantar así? En el centro comercial, de muchas veladas que hicimos, de 9 de la noche a 6 de la mañana, porque nos cerraban la puerta por seguridad, una noche llegó una joven y duró desde las 9 hasta las 5 de la mañana en un rincón, allá, espichada. Le predicamos y no quería, arrumada por el diablo, arrumada. Después le prediqué la palabra, le hablé la palabra y pudo medio entender la palabra y medio respiró. El problema no son sus ojos, su cabeza, sus manos, y mucho menos que usted y yo seamos brutos, porque los brutos no existen. Tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe qué pasa? Que usted tiene que entender que todo lo puede con Cristo que lo fortalece. Que si el reino de las tinieblas era el problema de la humanidad, Jesús ya lo venció.
Y los avergonzó y le dijo: a ver, diablo, mande más enfermedades, mande más. Se las mandó todas. El cáncer, el SIDA, el H1N1, problemas de la sangre, problemas de todo, de los huesos, de todo. Mándelos. Y el diablo dijo: ¡ja! ¡Vencí! Y a los 3 días Jesús se levantó y dijo: listo, misión cumplida. ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran los que alborotaban la humanidad? Vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Ya vencí el reino de las tinieblas. Usted necesita creer eso. Usted necesita venir aquí a decirle: te amo, te necesito, eres mi todo. Lo que tú digas está bien, pero yo no quiero que el reino de las tinieblas me gobierne, porque mal le paga al diablo. Eso no dice la Biblia. A quien bien le sirve, ¿no? Eso no dice la Biblia, pero así es. Entonces, si usted cree que Dios envió a Jesucristo y la tumba está vacía, crea que los milagros son verdad y que siguen sucediendo milagros, que no fue solamente en esa época, como muchos dicen. Si Dios creó el mundo, entonces crea que es capaz de obrar en él también. Si usted cree que Dios creó este mundo, crea que Dios también es capaz de obrar con él. El Señor le dijo: confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Él venció este mundo. ¿Qué hace la queja en su boca? ¿Qué hace el pobrecito en su boca? Pobrecito, yo estoy en la cárcel por predicar. Yo sé que estas palabras nos pasan por fuego. Y el diablo estos días quería levantarse conmigo, con mi esposa, con nuestros hijos, con la iglesia. Pero ¿sabe dónde he ganado mis batallas? Cuando me callo y no digo nada. Que Jesús me enseñó que camino a la cruz iba como oveja al matadero, callado. ¿Iba derrotado? No. Entonces, ¿usted por qué no se calla en su casa? ¿Por qué quiere alegar? ¿Por qué quiere tener la razón todo el tiempo? ¿Por qué quiere imponerse? ¿Por qué quiere hacer justicia con sus propias manos? Si la victoria está en Él. Él tiene la victoria. Pablo dijo: envíen un abogado. ¿Dónde está John? ¿Dónde está Marcela? Un abogado que me defienda. Pablo dijo: que Cristo me saque de aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que Pablo tenía una claridad del Evangelio. Cuando usted tiene claridad del Evangelio, el reino de las tinieblas no lo puede tocar. Dijo un pastor hace años que me gustó lo que dijo: Satanás es un león que ruge, pero hay una gran diferencia: no tiene dientes, o sea, no muerde, solo ruge. A usted le ruge y lo asusta. ¿Por qué lo asusta? ¿Por qué le da miedo si no lo puede tocar? Porque seguramente tiene alguna puerta abierta, porque seguramente no ha entendido, porque seguramente no se protege todos los días, sino sencillamente coge la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se va a trabajar. Pero qué importante que usted se arrodille y diga: Señor, hoy me voy, hoy declaro que mis pensamientos quedan cautivos a tu obediencia, y voy a caminar y voy a confiar que tú hoy me vas a guardar. Y se levanta y ora y sigue adelante. ¿Quién debe ser Cristo para el creyente? 3 cosas. La primera, para el creyente, Cristo es su fuerza. Filipenses 4:13. Para el creyente, Cristo debe ser su fuerza. Su fuerza no está en los superhumanos. Su fuerza no está en la superhabilidad para los trabajos, para el negocio, para la profesión. Su fuerza no está en que usted es bonito o bonita. ¿No ha visto feas con bonitos y bonitos con feas? Es entender que Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en griego este versículo significa: para todo tengo fuerzas en el que me da poder. Para todo tengo fuerzas, dijo Pablo. Para todo tengo fuerzas, porque yo sé de dónde viene mi poder. Pero usted dice: y no tengo con qué pagar, y ahora me van a hacer. Usted
Usted tiene que acordarse de Filipenses 4:13. Para todo tengo fuerzas, porque yo sé de dónde viene mi poder. Señor, haz algo. O sea que lo que usted necesita es tener la convicción y la certeza de que Jesucristo venció las tinieblas. Esclavitud al pecado, no, de esta no puedo salir, pastor, es que el pecado me tiene ahí, el pecado sexual me tiene ahí, la mentira me tiene agarrado, la rabia, el engaño me tiene amarrado, el orgullo me tiene agarrado, los cascarrabias lo tiene ahí. No, usted puede cambiar, porque todo lo puedo con Cristo. Pero cuando usted lo usaba de amuleto no pasaba nada. Pero si usted lo hace hoy con entendimiento, tiene que irse libre de este lugar en el nombre de Jesús. Tiene que irse libre en el nombre de Jesús. Dele el aplauso a Él, por eso está vivo. Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Todo lo puedo. Él cambia corazones, Él da amor. Si usted se le enfrió el amor por su pareja, Él le da otra vez el amor por su pareja. Él le da amor por sus hijos, Él le da amor por el trabajo, Él le da amor por las cosas de Dios, Él le da amor, Él todo. Por eso, sin Cristo es más que perdedor, y con Cristo soy más que vencedor. Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Ciertamente llevó, la palabra llevó en el hebreo significa cargó y sufrió. Cargó. Usted y yo veníamos del pecado y Jesús cargó todas las maldiciones que traíamos. Así es de que si usted nació siendo un miserable, como nacimos todos, abortivos, dijo Pablo, Dios cambia la torta y ahora somos cabeza y no cola. Pero para entender eso necesita meterse con el Señor, necesita buscarlo, o si no sigue siendo cola. Después de 5 años, no, aquí de cola, pastor, no, una vida de chancleta. Y uno dice, 5 años sentado en una banca y no cambia. Qué triste. 5 años en una banca, 2 años en una banca y no ha cambiado. Usted no ha entendido el evangelio. Por favor, si usted ve gente así en la iglesia, les voy a pedir un favor, predíquenle el evangelio. Predíqueles a esas personas. Hábleles de Jesús. No lo conocen, no saben quién es Jesús. Por eso dice que Él llevó, cargó, sufrió nuestras enfermedades todas y sufrió nuestros dolores, el dolor de la decepción, el dolor de la traición. Mujeres, hombres, su pareja los traicionó, el Señor sabe qué es el dolor, porque a Jesús lo traicionaron, Pedro lo traicionó y Él sintió dolor en su corazón de una traición, pero Jesús lo superó porque Él es Dios. Por eso si usted tiene dolor, Jesús entra, porque contigo este dolor se me va a quitar. Jesús entra porque contigo esta soledad, que no tuve papá, que no tuve mamá, que me tocó solo, contigo es posible. Por eso, iglesia, hay que tener una vida de verdad cristiana, y tocaba hablar leche para poder recibir una vianda buena. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Muchos dijeron, Él tenía que morir en esa cruz por eso. Y dice, mas Él herido fue por nuestras. O sea que la rebelión, ¿qué trae? Heridas. Una persona rebelde trae heridas. Una persona rebelde le va mal. Y cuando le va mal, ¿qué? Le hieren. Dice, me hirió. Sus palabras me ofendieron. Sus palabras me hirieron. Metí la cabeza donde no era. Me hirieron. Y dice que Él se llevó esas heridas, que Él sabe que es una herida abierta. Usted tiene heridas abiertas por algo que le hicieron. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice aquí, por su llaga. La llaga significa aquí todos los males. Todos los males, por su llaga. En la llaga se recoge dolor, enfermedad, virus, plagas, demonios. Todo forma una llaga. Y dice, por sus llagas. O sea que Él sufrió la llaga. Él llevó todo por nosotros. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que Él llevó todo. Usted tiene derecho a una familia digna, a un hogar digno, a un trabajo digno, a ir al cielo, a vivir sano, a vivir libre, amar a su pareja, amar a sus hijos, a disfrutar lo que tiene. Pero si no lo está haciendo es porque no ha entendido,
no ha ido a enfrentarse a ese reino de tinieblas. Y el reino de las tinieblas lo tiene así, vea. Pero quiero decirle que si usted se mete con el Señor, tiene que huir. La primera cosa que debe entender un creyente, ¿no? El que debe ser cristiano, ¿quién debe ser cristiano? ¿Quién debe ser Cristo para el creyente? Primero, Cristo es su fuerza. Segundo, Cristo es su ayuda. Romanos 8:37. Para el cristiano, Cristo es su ayuda. No es el vecino. No son otras personas. Dice, antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que somos más que vencedores. Más. O sea, más que vencedores. Escúcheme, en esa época, anoche estaba mirando más clases y corrientes sexuales. O sea que un bisexual le gusta un transexual, un hombre y una mujer. Eso ya tiene un nombre. Al que le gusta el hombre, la mujer, es transexual y asexual, esos cuatro, aquí sale otro que le gusta a esas cuatro de personas. Tiene otro nombre. Y yo decía, pero ¿de dónde sacan tanto? Somos más que vencedores, porque hoy en día vemos más la gloria de Dios, porque el pecado ha aumentado en la humanidad. O sea que nada es imposible para el que cree. Somos más que vencedores. Por eso el cristiano debe entender que Cristo es su ayuda. ¿Y qué dice Romanos 8:37? Antes, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice en el griego ese versículo? Tener la ayuda de otro que logra la victoria por nosotros. Nosotros tenemos la ayuda de otro que logra la victoria. Hay otro que logra la victoria que nosotros no podemos. Usted no puede con su hogar. Señores, levanten la mano los hombres. Levanten la mano los hombres que tienen hogar. Quiero decirles algo. A ustedes y a mí nos quedó grande el hogar. Necesitamos de la ayuda de otro que nos ayude a gobernar. Mujeres, levante su mano. A usted le quedó grande criar a sus hijos y ser cabeza y ser esposa. Usted necesita a otro que le ayude para eso. Empresarios frustrados, profesionales frustrados, les quedó grande su diploma y su cartón porque necesitan a otro que les dé la victoria en su profesión, que les dé la victoria en su trabajo. Por eso dice, Cristo es mi ayuda. El cristiano debe saber que Cristo es mi ayuda. Cristo dice tener la ayuda de otro que logra la victoria por nosotros. Cuando fueron a mirar en el libro de Lucas, dice, fueron a mirar a Jesús, dijo el ángel, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdese cuando él estaba en Galilea, que les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué dijo? Es necesario. No le dijo, es necesario que yo haga milagros, que los hace y hoy lo va a hacer. No le dijo, es necesario que yo les venga a dar de comer. No, dijo, es necesario que Jesús venga a vencer el reino de las tinieblas. Eso es lo necesario. A eso vino Jesús. Pero cuando usted viene solamente por un favor suyo y no enfrenta y no se llena de su espíritu, usted sigue siendo un derrotado. Ni discípulo alcanza a ser, ni hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios hacemos la voluntad de Dios. Por eso es que muchos llevan años y no salen, no ven cambio y juzgan y critican a otros. Ay, ese sí puede. Pues como ese tiene plata. Conozco gente sin plata que es más feliz que con gente que tiene plata. Y aquí hay en la iglesia muchos que no tienen plata y son más felices que otros que tienen plata y carro y sueldos y son más felices todavía, porque entendieron que el reino de las tinieblas está vencido y buscan al Señor todos los días. ¿Sabe, iglesia? Quiero que entiendan esta hora que Jesús vino a ir a la cruz y a vencer a la muerte. Lo demás es añadido. Usted quiere un milagro, Él lo va a hacer esta mañana, si quiere. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida y sus bendiciones? Gáneselas. Gáneselas por su testimonio.
gáneselas por su entrega, gáneselas por su dedicación, porque la salvación es por gracia. Pero dice la Biblia, buscad y hallaréis. O sea, vaya, búsquelo, vaya, camine. Primera de Corintios 15, 55. Por eso la ayuda de Dios, el Padre, fue enviar a su Hijo a vencer el reino de las tinieblas. Primera de Corintios 15, 55. ¿Está aprendiendo? Y dice Pablo, el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, su victoria? ¿Cuál era la victoria del diablo? Llevarnos para el infierno. Esa era la victoria de él, llevarnos para el infierno. Y mientras tanto nos daba el dulce. ¿Para qué se congrega? No hay tiempo. ¿Para qué va a ir a esas iglesias? Por ahí andan diciendo, por una decisión que tomó una candidata: todos los cristianos son falsos, todos los... Lo siento, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Hay personas resentidas en su corazón, que no quieren una relación de noviazgo con alguien, pues dice: todos los hombres son iguales. Está herida. Todas las mujeres son iguales. Está herido. Yo no vuelvo por allá ni que me mire esa persona en mi salud. Está herido. ¿Sabe? Usted necesita sanar su corazón. Y Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no voy donde su mamá. Vaya usted. Está herido. Está herido con sus cuñados, con sus tíos, con los tíos de su padre. Está herido. Cuando viene Jesús, sana. Porque si no sana, el gobierno de las tinieblas lo va a seguir gobernando y nada le saldrá bien. Por eso es mejor entender a qué vino Jesús: a llevarse todo en la cruz y a darnos la victoria en la tumba. Y ahí es donde podemos decir como Pablo, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Denle el aplauso al Señor por eso. ¿Dónde está, oh muerte? Pablo dijo: a ver, muerte, a ver, ¿dónde anda? Aquí no decide la ciencia por su vida. Aquí no decide la profesión por su vida. Aquí decide Cristo. Si Cristo quiere que usted viva 90 años, va a vivir 90 años. Y los que predicamos vamos a durar años en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 92 que nos fortalecerá como las palmeras. Cuando usted le sirve a Cristo, usted tiene vigor, usted tiene vida. Porque ¿qué? Vive lleno del Espíritu de Dios. Y el gobierno en las tinieblas no puede con usted. Oseas 13:14. Ya lo habíamos leído, lo vuelvo a leer aquí nomás. Dice: de la mano del Seol los redimiré, dijo el Señor. Es una promesa. Los libraré de la muerte. O sea que ¿a qué vino el Señor? A eso. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Qué dijo el Señor? No voy a tener compasión, Satanás, hasta lo último. ¿Sabe qué le espera al diablo? Ya está condenado, ya está juzgado, ya está sentenciado. Ay, pastor, ¿y por qué el diablo anda suelto si Jesús lo venció? Ya está sentenciado. Se acerca la hora de irse para el infierno. Y está alborotando las naciones. Las señales vienen, señales en el cielo, en la tierra vienen señales avisando que Jesús volverá. Y Satanás está haciendo de las suyas. ¿Y por qué? Porque se acerca la hora de irse a la paila, al lago de azufre, eternamente y para siempre. Se acerca la hora para él. Por eso está así y está buscando cristianos debiluchos, tembleques, amadores de sí mismos, amadores de sus deleites más que de Dios. Está buscando de esos para hacerles zancadilla y para caerles. Y después dicen: ay, es que para qué yo no sigo siendo cristiano, mire cómo me ha ido. Jesús ya hizo su trabajo, el Padre ya hizo su trabajo. Ahora le toca a usted hacer el tuyo. Buscarlo de rodillas todos los días y declarar victoria en el nombre de Jesús. Y tercero, el cristiano debe saber que Cristo es su razón de ser. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Ya pueden pasar. Filipenses 1:21. O sea que dice aquí: ¿qué debe ser Cristo para el creyente? Su fuerza, su ayuda. Y lo tercero es su razón. Filipenses 1:21. Cuando Jesucristo no es su razón, cuando Jesucristo no es su razón, usted
no ha entendido el evangelio. Filipenses 1:21 y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Una persona que conoce a Cristo, que venció a las tinieblas, dice: sin Cristo no puedo. Sin Cristo jamás mi hogar cambiará. Sin Cristo jamás me sanaré. Sin Cristo jamás me restauraré. Por eso el pecado viene facilito y se le presenta. Como en los colegios venden la droga en dulces. Dice: ¿quiere este dulcecito, papito? Sí. Ay, sí, yo quiero. Y ahí lo esclaviza. Iglesia, dice el versículo: porque para mí el vivir es Cristo. El morir, dice Pablo, el morir me librará de las cargas terrenales. Por eso el morir es ganancia, porque cuando me voy para el cielo se me quitan las cargas. Y entonces no le tenga miedo a la muerte. Si usted es un creyente de verdad, no le tenga miedo a la muerte. El morir lo librará de sus cargas terrenales. Pero mientras llega ese día, el Señor nos da de su espíritu para que nos dé fuerzas y sigamos adelante. ¿Sabe? La victoria está en la tumba de Jesús. Si usted cree que la enfermedad se la llevó Jesús, entréguela. Que la ruina se la llevó Jesús, entréguela esta mañana. Dile: Señor, contigo soy más que vencedor. Sana mi dolor de las malas decisiones. Sana mis heridas. Quita la vergüenza que me ha traído el evangelio, porque a muchos les ha generado vergüenza por la familia. Lo han criticado, lo han juzgado, y le da vergüenza levantar este libro y venir a la iglesia con el libro: soy cristiano. Pero es que mira lo que pasó, pero soy cristiano. ¿Y usted por qué sigue tan metido así? Porque es que el reino de las tinieblas lo venció Cristo. Y con Cristo soy más que vencedor. O sea que usted debe entender esta mañana que Cristo es su todo, que Cristo es su fortaleza, que Cristo es su fuerza y que Cristo es el Señor de señores. Amén. Dele gracias a Él. Vamos a adorarlo, póngase de pie. Vamos a decirle al Señor que la gloria sea para Él y que se mueva en esta mañana, en esta casa. Prepárese para ver un milagro en su vida.